Y aquí les dejamos el conflicto que ha surgido, dado que el senador del Pacto Histórico Paulino Riascos se ha sentido discriminado por sus propios compañeros, incluyendo a Iván Cepeda, después de haberse postulado a la presidencia del Senado, sin recibir el apoyo que esperaba de su bancada, la cual prefirió apoyar al senador Alexander López, quien también aspiraba a dicha presidencia y a quien, por cierto, encaró en su momento de senador el presidente Álvaro Uribe. Ojalá hubiera habido estas facilidades de tomar fotos para que hubieran salido sus fotos con el ELN en Cali, señor senador Alexander López, patrocinando actos de terrorismo contra la empresa de los caleños. Sin embargo, seguramente, si el caso hubiese ocurrido en el Partido Centro Democrático, sus opositores no habrían dudado en tildar el hecho como un acto de discriminación. Voy a poner a rodar unas imágenes de algo que ustedes han mirado en estos días en la revista Semana. Si dejo que rueden, de pronto no me van a dar los 4 minutos para hablar. Le pido todavía no me cuenten los 4 minutos para hacer la introducción, para que observen mientras yo hablo la magnitud del problema del que se planteó en Semana. Pero antes de seguir escuchando al senador Riascos y a Iván Cepeda, escuchen parte del siguiente informe de Noticias 1, que como sabemos, comunica muy en línea con Gustavo Petro. Otro senador de la Alianza Democrática está buscando un lugar más próximo a la oposición de derecha en el Congreso y alejarse de la del pacto histórico por la que se hizo elegir. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, es Paulino Riascos quien quiso competirle a Alexander López por la presidencia del Senado y como no consiguió su apoyo, hizo una pataleta y tració su curul. Estuvo del lado del Centro Democrático, con quienes ha establecido una buena relación. El senador Paulino Riascos del partido Alianza Democrática Amplia de la bancada del Pacto Histórico fue protagonista esta semana por su postulación infructuosa para ser el presidente del Senado en reemplazo de Roy Barreras. No estoy pidiendo más. El senador Riascos, quien no logró el apoyo de su bancada, rompió el acuerdo de su colectividad y buscó los respaldos de la oposición para llegar a la presidencia. Sin embargo, fue elegido Alexander López, también del Pacto Histórico. Muchas gracias. En la siguiente plenaria bajo la presidencia de López, Riascos se le vio molesto por los pasillos del recinto, en especial con sus compañeros de bancada, porque según él lo dejaron solo y culpó a su colega Gloria Flores de discriminarlo. Me dijo muchas cosas, que no me daba la razón y que yo no tenía por qué estarle haciendo eso al proyecto político. Aspirar a elegir o ser elegido, eso es malo. Ahora, después de que termine de hablar, pondré a rodar la forma como he votado en el Congreso de la República en favor del gobierno. Le han mentido al país. Yo no he traicionado al pato. El pato ha traicionado a Ada. Nosotros firmamos acuerdos de gobernabilidad que no nos han cumplido. Al partido. El erario público no es del pato. El erario público es del país. A mí no me tienen por qué castigar, ni castigar a mi pueblo, porque yo sí he cumplido políticamente. Eso es falso. Quiero decir también que a mí me han castigado por segregación, por discriminación. Lo único que hice fue aspirar a la Comisión Cuarta como cualquier senador de la República. ¿Por qué yo no tengo el derecho? Lo único que hice fue aspirar a la presidencia del Senado. ¿Por qué yo no tengo el derecho? Revisen los votos. Revisen los votos. Y usted, senador Cepeda, sígase riendo. Un tipo que yo creía tan serio. Sígase riendo, como se han burlado de mí allá. Sígase riendo. El país tiene que saber que yo no le he incumplido al proyecto político. Yo le exijo al presidente. Yo no fui presidente al fondo a gestión de riesgo a pedir ganarme 1.000 millones de pesos. Yo fui a pedir que se le resolviera la escuela que se le estaba yendo al agua, al resguardo indígena Belén de Iguana de López de Micay y al corregimiento donde nací. ¿Qué me duele? Que si el alcalde de López de Micay o la historia de Paulino Riascos pasar por el Senado de la República no fueron capaces de resolverle el colegio o la escuela a mi pueblo, nunca más nadie lo hará. Quiero decir hoy que el partido ADA evaluará el trato que nos han dado hasta hoy y en los próximos días le estaremos dando a conocer la opinión pública nuestra decisión política, porque ya no aguantamos más. Muchas gracias, presidente. Presidente, usted dirige el debate en esta corporación y respeto sus decisiones, pero
me permito sugerirle de manera muy respetuosa que cuando se trate de réplicas se permita hacerlas de manera inmediata, porque si no pueden perder totalmente el sentido. El senador Paulino Riascos en su intervención se mostró molesto, hasta donde pude entender, porque el actual gobierno no ha satisfecho algunos de los requerimientos suyos con relación a determinado tipo de exigencias que no alcancé a entender bien si eran burocráticas o si tenían que ver con otra clase de asuntos. Pero simplemente quiero decir lo siguiente, con toda la tranquilidad, senador Paulino. Quienes hacemos parte del pacto histórico, y ese fue el compromiso que hicimos cuando creamos nuestra coalición, actuamos en esta corporación por convicción política, porque nos dicta la conciencia cómo debemos intervenir, votar, tomar decisiones. Entonces yo le hago una muy cordial invitación, repito, de manera tranquila y de manera serena. Hay que respetar esos principios, que son principios democráticos desde los cuales podemos hacer una acción política que pueda servirle al país y no a intereses particulares. Gracias, presidente. La molestia de Riascos trascendió al punto de que no quería estar al lado de la senadora Flores. Presidente, simplemente para pedirle el favor de que me cuadren este puesto que está solo por mi salud mental y mi tranquilidad. Incluso ya fue ocupada la silla. Y buscó de todas las formas que le cambiaran su lugar en el recinto, mientras que encontraba consuelo en la bancada de oposición. Me ultrajaron, me discriminaron y hasta mi silla ya la toma de patanería. Sí, yo por eso le pedí al presidente que me cambiara porque quiero tranquilidad. Su reclamo provocó risas de sus propios colegas que no entendían el sentir del senador Riascos. Consultada por Noticias 1, la senadora Gloria Flores dijo sorprenderse por la actitud de Riascos en la elección del presidente del Senado. Y la bancada de los 22-21 aprobamos apoyar a Alexander López para la presidencia y él se hizo a un lado de la decisión. Y negó que haya tenido un trato discriminatorio contra él. Nunca le he quitado el puesto. Él fue el que decidió de manera un poco infantil irse a ocupar otro escaño. Pero no, ni más faltaba que yo afecte a una persona que además respeto. Riascos también le dijo a Noticias 1 que no volverá a su puesto. Sí, yo espero que la próxima semana se resuelva porque por mi tranquilidad mental quiero estar lejos de ellas. El senador Riascos últimamente se le ha visto más del lado de la oposición a Petro que de la bancada del gobierno.